Ayer diversos medios de comunicación nos informaron de que entre los planes fiscales del gobierno de PSOE y Podemos se halla la eliminación, la supresión de la reducción de 3.400 euros por tributación conjunta dentro del IRPF. El objetivo de esta reducción es tratar de corregir los efectos perversos que puede tener la progresividad del IRPF sobre aquellas unidades familiares en las que los ingresos de esa unidad familiar procedan de un único perceptor. Imaginemos una familia en la que trabajan los dos cónyuges y cada uno de ellos percibe unos ingresos de 20.000 euros. Los ingresos totales de la unidad familiar son 40.000 euros. Ahora bien, como cada cónyuge tributa individualmente dentro del IRPF, no ascienden mucho dentro de la escala progresiva del IRPF. En lugar de pagar impuestos crecientes con la renta por 40.000 euros, pagan impuestos por 20.000 por un lado y por 20.000 por otro lado. Ahora comparémoslo con una unidad familiar donde únicamente hay un perceptor de ingresos que percibe una renta de 40.000 euros. Pues bien, esta unidad familiar, con los mismos ingresos que la anterior, pagará muchos más impuestos porque ese perceptor en la declaración individual sí tendrá que pagar un tipo marginal del IRPF mucho más alto. Por tanto, el objetivo de esta reducción es tratar de equiparar el tratamiento fiscal de ambas unidades familiares, que aquella donde únicamente hay un perceptor de ingresos no esté muy fiscalmente perjudicada frente a aquella otra con los mismos ingresos en agregado dentro de la unidad familiar, donde esos ingresos agregados sean obtenidos por dos perceptores que tributen cada uno de ellos individualmente en el IRPF a tipos marginales más bajos. La contrapartida de este beneficio fiscal, claro, es que puede estar desincentivando a que dentro de aquella unidad familiar donde haya un único perceptor de ingresos al que se le dé un trato fiscal más favorable gracias a esta reducción, el otro cónyuge escoja no incorporarse al mercado laboral porque con la reducción en parte se está subsidiando que esa persona permanezca en casa dedicándose a las labores del hogar. Por este motivo, la AIREF en su momento propuso eliminar este beneficio fiscal, no porque no cumpliera con su objetivo de equiparar la tributación de aquellas familias donde los perceptores de renta son dos con aquellas familias donde los perceptores de renta es únicamente una persona, sino porque estaba desincentivando que las mujeres se incorporaran al mercado de trabajo en la medida en que, con los ingresos del marido corregidos por la reducción fiscal, había mujeres que preferían no incorporarse al mercado laboral y quedarse en casa. El debate sobre si hay que eliminar o no esta reducción fiscal dentro del IRPF es un debate en parte técnico, en parte ideológico, que tiene bastante interés y en el que, como hemos visto, hay argumentos tanto a favor como en contra. Ahora bien, sí hay dos puntos que convendría tener muy claros para no viciar ese debate y para no reconvertirlo en un debate distinto. En primer lugar, este beneficio fiscal no beneficia ni exclusiva ni mayoritariamente a las familias más ricas, más acaudaladas. Es un beneficio fiscal cuyo mayor porcentaje de beneficiarios son familias de rentas medias y de rentas medias bajas. En particular, la AIREF estima que esta reducción por tributación conjunta beneficia a 4,2 millones de personas, 4,2 millones de españoles y a más de 2 millones de unidades familiares. Evidentemente no hay 4,2 millones de personas ultra ricas en España que se estén beneficiando por esta reducción. Ojalá las hubiera, pero no es el caso. Y por tanto, la mayor parte de los beneficiarios de la misma son personas, como decía, de clase media baja. Y en segundo lugar, aun cuando apostáramos por eliminar este beneficio fiscal, eso no tendría por qué implicar una subida impositiva. Imaginemos que suprimimos este beneficio fiscal. Según la AIREF, la recaudación aumentaría en casi 2.500 millones de euros y que posteriormente destinamos esos 2.500 millones de euros de recaudación adicional a bajar todos los tipos impositivos dentro del IRPF hasta el punto en el que la reforma fiscal tenga efectos recaudatorios neutros, es decir, que no incremente la recaudación. Nos cargamos un beneficio fiscal, pero a cambio bajamos la escala de tipos impositivos para que el IRPF no recaude más que cuando el beneficio fiscal estaba en vigor. Esa sería una posible reforma dirigida a corregir una supuesta ineficiencia dentro de la configuración del IRPF, a saber, la presencia de esta reducción por tributación conjunta dentro del impuesto sobre la renta, que podría estar desincentivando la incorporación de la mujer al mercado laboral, sin que la corrección de esa ineficiencia conlleve
una subida impositiva encubierta al conjunto de los contribuyentes. Pues bien, el gobierno de PSOE-Podemos claramente quiere suprimir este beneficio fiscal, no para corregir una ineficiencia dentro de la configuración del sistema impositivo, sino para incrementar la recaudación a costa del conjunto de la sociedad. Y el hecho de que la prensa filtrara este domingo, 2 días antes de las elecciones del 4 de mayo, de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, que el gobierno está preparando una subida impositiva para más de 4 millones de españoles, desde luego es un titular bastante poco conveniente para acudir a las urnas ese próximo 4 de mayo. Y por eso, a las pocas horas de que la prensa revelara los planes extractivos de este gobierno, el Ejecutivo tuvo que salir a la palestra a presuntamente, y ahora vamos a explicar por qué presuntamente, desmentir que entre sus planes se encuentre la eliminación de esta reducción conjunta. En realidad, sin embargo, el gobierno no desmintió realmente nada. Lo que hizo fue colar entre la prensa especialmente afín un titular que le era conveniente al Ejecutivo para engañar a los votantes madrileños que acuden a las urnas el 4 de mayo y que no quiere que acuden a las urnas con el run run de que les va a subir los impuestos. ¿Por qué razón no desmintió nada? En primer lugar, porque el gobierno no puede desmentir nada. El gobierno se ha comprometido con Bruselas a eliminar, a suprimir este beneficio fiscal, la reducción por tributación conjunta dentro del IRPF. Si acudimos al plan de reformas que el Ejecutivo acaba de remitirle a Bruselas, que es una especie de contrato entre el gobierno español y la Comisión Europea, en función del cual la Comisión Europea desembolsa los 70.000 millones de euros que se ha comprometido a desembolsar en favor de España, nos encontraremos con que en la página 341 de ese documento, dentro del compromiso 28º, compromiso conducente a adaptar el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, encontramos las siguientes palabras. Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta, principalmente mujeres. Es decir, que el gobierno de España, el gobierno de PSOE y Podemos, ya se ha comprometido con la Comisión Europea a suprimir ese beneficio por tributación conjunta. No es verdad, ni puede ser verdad, que el gobierno esté rectificando, porque en tal caso estaría incumpliendo su palabra con la Comisión Europea, y si la incumple, la Comisión Europea le pedirá que adopte una medida sustitutiva de la anterior para aumentar la recaudación. Y por tanto, si no nos suben los impuestos de una manera, nos los subirán de otra. Pero el caso es que ni siquiera el gobierno en realidad desmintió nada, no rectificó en ningún sentido del término. Lo que dijo el gobierno es que la decisión final sobre si hay que eliminar o no hay que eliminar este beneficio fiscal le corresponde a la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario, que acaba de ser nombrada por el Ministerio de Hacienda y que emitirá sus conclusiones a principios del año 2022, que será a partir de ahí cuando los técnicos, los expertos, se hayan pronunciado sobre qué hacer con esta reducción fiscal, cuando el gobierno adopte una decisión. Ahora bien, el gobierno ya ha escogido a los expertos que integran esa comisión para que los expertos le digan exactamente aquello que el gobierno quiere que le digan. Y el gobierno quiere que le digan que hay que suprimir esta reducción por tributación conjunta del IRPF. Por consiguiente, el gobierno en realidad no está rectificando nada, simplemente está echando el balón para adelante con el objetivo de que no le pregunten para qué pretende emplear ahora mismo el balón. En definitiva, a pesar de que el gobierno prometió que no se subirían los impuestos a las clases medias, a las clases trabajadoras, que solo se incrementarían los impuestos a los más ricos. Esta pregunta creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad. Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Es falso, como estuvo diciendo el PSOE, como estuvo diciendo Podemos durante muchos años, que podamos incrementar realmente, significativamente la recaudación impositiva de España sin sablear con mucha más intensidad al conjunto de la población. Ellos
PSOE y Podemos lo saben ahora, lo sabían entonces, cuando nos mentían diciendo que no, solo se subirán los impuestos a los ricos y recaudaremos muchísimo para reforzar el estado de bienestar, y ahora se trata de construir una narrativa que autoexculpe a PSOE y Podemos de habernos mentido con descaro durante tanto tiempo. ¿Y en qué consiste esa narrativa? Nos lo piden los expertos. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Han sido los expertos quienes nos han pedido que suprimamos este beneficio fiscal que genera distorsiones. Y nosotros nos vamos a limitar a hacer caso a esos expertos que hemos nombrado nosotros mismos para que nos digan exactamente que hagamos esto que ya queríamos hacer desde un principio. Para que hagamos aquello que ya nos hemos comprometido a hacer con Bruselas mucho antes de que esos expertos emitan dictamen alguno. Mentiras antes, mentiras ahora, mentiras después. Mintieron cuando dijeron que los impuestos solo se subirían a los ricos, mienten ahora cuando dicen que rectifican y mentirán después cuando, al no rectificar, se inventen otra trola para justificar que en realidad no nos han engañado. Lo único cierto al respecto es que esta reducción por tributación conjunta pretende ser suprimida por este gobierno y no para corregir ninguna distorsión dentro del sistema tributario, sino para cebar el tamaño del Estado, porque no quieren suprimir la reducción fiscal para bajar impuestos, sino para incrementar el gasto público. El Estado, como siempre, hipertrofiándose a costa del conjunto de la población, mientras que los propagandistas del estatismo nos siguen jurando que todo eso lo pagarán solamente los más ricos.